Ey, buenas noches muchachos, bienvenidos al viaje, un espacio donde nos montamos en una nueva historias, datos y risas, explorando el mundo abierto de la cannabis, sin prejuicios y con la mente siempre abierta, jaja, yo soy Sebas Guti. Buenas noches, yo soy Iván Patiño y estas gonorras yo no sé por qué me dicen risas, porque el que siempre llega con el ensolve, las teorías y algunas explicaciones locas. Bueno, ¿cómo está la energía? Yo soy Vázquez, muchachos, y vengo con los datos, el contexto, y vamos a bajarlos o a subirlos de esa nube para que sepan pues cuáles son los argumentos, los beneficios y la historia del cannabis, para que no simplemente anden por ahí pensando que todo es ilegal o algo malo. Vamos a empezar a abrir la mente. Bueno muchachos, pues vamos a hablarles del origen y el uso ancestral. Pues bueno, pues primero que todo, el cannabis no es una cosa de hippies modernos, ni modas recientes. Esta planta tiene historia, ja, y mucha. Se usaba hace más de 2500 años en rituales espirituales en Asia. No era un pasatiempo, era una conexión más profunda y loca. No, sí, como dice Sebas, en tumbas chinas del año 500 a.C. encontraron rastros de cannabis quemado, imagínense pues eso. Y en la India se preparaba un té llamado el Bhangan. Es una bebida a base de cannabis y leche, y eso no es algo que venga de ayer, eso ya tiene muchos años y por ejemplo se utiliza mucho en su festival llamado Holi, que para ellos es una forma de conectarse con lo divino. O sea, que desde hace rato andaban volando con sentido espiritual. No era solo por parchar, era parte de la cultura. Y pues, ¿quién inventó la marihuana? Pues Dios, parce, porque el mismo que inventó la marihuana inventó el agua. O sea, la planta está aquí desde siempre. El problema es lo que hacemos con ella después. Sí, es verdad. Y eso no se quedó en Asia, en América también. Se usó también hace siglos con otros fines. La planta era útil, era para hacer cuerdas, velas, ropa, papel. Pero también se conocían en sus efectos relajantes y sabe, como todo el mundo lo usa. Aunque en este momento no se hablaba con los términos con los que lo usamos hoy. Oh, pero entonces ahora sí vamos con lo serio. Vamos más allá del vuelo. El cannabis tiene propiedades médicas y eso ya está comprobado. Se ha usado para tratamientos para el dolor crónico, imagínese. Y las neuronas de pacientes con quimioterapias y epilepsias infantiles, la ansiedad y mucho más. Eso ha estado curando altas enfermedades y su uso se está dando cada vez más. ¿Y cómo así, hombre? El CBD, uno de los componentes del cannabis, no es psicoactivo, pero tiene un montón de beneficios. Ayuda a controlar la inflamación, los espasmos. Hay estudios clínicos que lo respaldan, jajaja. Pero y no es puro cuento. Y el THC, que sí pega, también sirve para el dolor y para poner buena música mientras uno se relaja. Exacto. Y les voy a explicar bien qué es el THC. El THC se acopla a los receptores CB1 del cerebro y eso cambia cómo se comunican las neuronas. Por eso a veces el tiempo se siente más lento o los colores se ven más intensos, pues porque el THC es tetrahidrocannabinol, es el principal compuesto psicoactivo del cannabis. Cuando lo consumes, ya sea fumado, vaporizado o comido, entra al torrente sanguíneo y llega al cerebro. Ahí se conecta con algo que todos tenemos, el sistema endocannabinoide. Es como una red interna de receptores que regulan cosas como el apetito, el dolor, el estado de ánimo y el sueño. Y por eso uno se ríe más, tiene más hambre o se relaja un tanto más. No, claro, pero ojo, eso no es para todo el mundo. Eso hay que saberlo usar y siempre debe tener cierto control. Y ojalá pues sea médico, pero si no, debe tener ciertas precauciones. Eso no es simplemente una cura mágica. Puede tener efectos secundarios, se tiene que usar bien, pero para eso tenemos todo este podcast, para poderlos informar y sepan su historia y cómo deben usarlo. Sí, se consume demasiado, puede generar ansiedades, paranoia o afectar la memoria a corto plazo. Es una cuestión de dosis y contexto. Sí, es verdad lo que dicen los compañeros. La clave está en informarse, no automedicarse y entender que esto va más allá de la recreación. Es una herramienta y se usa con responsabilidad. Pero bueno, muchachos,
aquí vamos a tocar un tema de la legalidad. Aquí es donde va a empezar. Y aquí es donde se pone espinoso el viaje, ¿sí sabe? ¿Será que esto es legal o es delito? ¿Se puede o no se puede? Pues bueno, depende de dónde uno esté parado. No, exacto. Por ejemplo, en países como Canadá, Uruguay, el uso recreativo, allá pues ya es legal. En Estados Unidos hay varios estados que lo tienen muy controlado y se puede también usar de forma recreativa. Y por ejemplo en Colombia, bueno, el consumo permanece pues ahí con su dosis personal, es un tema todavía muy abierto, pero vamos poco a poco y al menos ya la gente se está dando cuenta de que el uso recreativo no tiene nada que ver con algún tipo de delito. Sí, porque es que, parce, a mí hasta me ha parado la policía y hablan de que unas multas y todo eso, pero a la hora de la verdad, pues uno no es grosero, uno es educado, uno es consumidor, o mis amigos, guiño, guiño, son consumidores, entonces uno es educado, o sea, uno no, por ser consumidor no tiene que ver nada con ser ladrón, robar, todas esas cosas. Entonces el policía solo llega y le dice a uno, ¿sabe qué? Tírelo al piso y píselo. Entonces ni fuma uno, pero al mismo tiempo no le cobran estas multas que siempre le tocan a uno el bolsillo. Sí, es verdad, Serva. Esa mirada negativa viene de la guerra contra las drogas. No fue más política que científica y sí, afectó muchísimo en la percepción del cannabis. Borró su historia cultural y medicinal por un discurso de miedo. No, es que pues yo les tiro este datico para que abran los ojos. Aproximadamente 219 millones de personas en el mundo son consumidores de cannabis, o al menos lo han consumido una vez este año. Y en Colombia, el 8% de los colombianos de entre 12 a 65 años ha consumido marihuana al menos una vez en la vida. Producto nacional. Sí, pero eso está cambiando. Hoy en día cada vez más personas entienden que es una planta con potencial terapéutico, cultura y recreatividad. Siempre hay que saberlo usar y hay que saber usar los espacios, pero lo que no está bien es sacarlo y prohibirlo. Así que si vas a usar cannabis, que sea con información, respeta las leyes y sobre todo, respeta tu cuerpo. Guiño, guiño. Jaja, sí, es verdad lo que dice el compañero. Pero bueno, no te dejes llevar solo por las modas. Busca fuentes confiables, habla con médicos si es medicinal. Y mantén la mente clara, porque el viaje es tuyo. O tú decides cómo lo haces. Y no te vuelvas un zombie, parce, disfrútalo. Sí, pero no dejes que te consuma a ti. Porque a mí una vez, marica... Sí, ¿qué pasó? Te consumió. Sí, o sea, en mis primeras veces y experimentación con la marihuana, yo no sabía y yo estaba de fiesta con mis amigos y me estaba tomando mis cervecitas y que tomemos roncito y que trin, que tal. Y yo siempre he tenido amigos que les gusta consumir, es que estamos en Colombia, parce, y más que todo en Medellín, en cualquier lado, Sí, eso se ha vuelto más esquina, en cultural. todo lado, marico, usted le ofrecen, le da, ve, sabe que es marihuana. Es verdad, Ya es es usted verdad. que decide que va a fumar o no va a fumar. Pero yo ese día me dio por fumar. Claro, Pero claro. usted ya era como las 11, las 12, ya Cosa tenía rara. las fiestas encima. Ya tenía la fiesta encima. Y entonces Sí. estábamos ahí parchados. Y entonces los amigos míos, que vamos a fumar, que yo no sé qué. Y a mí me dio por pegármeles. Uf, de Y loco. yo hágale, empecé. Pin, pin, nos rotamos hablando, riéndonos, pin, esto y lo otro. Cuando de un momento a otro... Los tombos. No, los tombos no. Nos sentamos pues otra vez en la mesa donde estábamos tomando. Peor. Entonces yo de un momento a otro ahí sentado me empecé a marear, me empezó a dar un cólico, un dolor de cabeza. me Oye, maluqueó. ¿qué me pasó acá? Claro, yo ahí, marica, ¿qué me pasó acá? Y estaba tan mal, parce, que hasta un amigo es que, oye, Mario, Iván, ¿usted qué le pasó? Mario, Y me Iván. dio un calvazo. Y me dio un calvazo y no aguanté ese calvazo y mismo me reseteó. ¡Bah! Vomité todo, marica, qué pena. Salió un chorro de vómito, vomité las mesas, vomité el No, piso, vomité todo. Y la anécdota de ahí que me hicieron mis amigos que no sabía. ¿Y qué te dijeron, hombre? No mezcle el chorro con vareta, gonorrea. Eso es lo que le iba a decir, es que uno, por ejemplo, esas cosas no las debe mezclar. Eso lo terminas perjudicando, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues no, uno normalmente siempre cuenta, digamos, la primera vez, pues para todo siempre hay una primera vez.
Por ejemplo, la primera vez que yo fumé marihuana. ¿Qué? ¿Dónde fue? ¿Fue en el colegio o qué? No, yo todavía estaba en el colegio, pero estaba con un amigo y él tampoco lo había hecho nunca. Y de casualidad teníamos otro amigo en común que pues él sí era más experimentado en eso. Y bueno, y un día como que decidimos hacerlo y pasó. Y no sé, eso se siente una cosa muy extraña la primera vez. Nosotros íbamos caminando y eso era uno botando caca por todo lado, no sabía ni de qué se reía. Ajá. Alteración del cerebro, del sistema. Pero, No les acaba de decir. pero sabes que algo, compañero, imagínese, pues que yo he visto y he escuchado que los jóvenes de hoy en día en los colegios a la salida todos están saliendo a fumar. No sé, pero últimamente como que las drogas están como que de moda, más que todo, no sé, una droga que he escuchado mucho que es un polvo rosado, ¿Qué es que eso? todo el mundo que lo está consumiendo. Pero no sé, pero bueno, vamos a darle ya fin a esto, si sabe. Y nos vemos en el próximo capítulo del viaje. Como se dice toda la gente cuando va a experimentar y a consumir algún producto psicoactivo. Buen viaje. Nos vemos en el próximo capítulo. Para nacer, ojo pues. Eso es verdad. Amén.